El 6 de octubre de 1499, los turcos llegaron al río Tagliamento, al norte de Venecia. Y la República Veneta, muy amenazada, llamó a Leonardo como consejero y como ingeniero militar. Cuando llegó a la ciudad de Venecia en compañía de su amigo, el matemático Luca Pacioli, Leonardo visitó la zona de un río, el río Isonzo, en cuya llanura propuso detener a los turcos invasores por medio de ¿qué cosa? De un movimiento de las aguas de este río, inundando toda el área. Este es Bayezid II, que había tomado el poder en 1481 y que había quitado a los venecianos sus posesiones en Grecia. Leonardo llegó a Venecia con dos propósitos. Primero, conocer la geografía total de la región y después pensar en cómo defender la ciudad marítima de los ataques turcos por tierra y por mar. En Venecia, Leonardo vio por primera vez la estatua famosa, también en bronce, del hombre de arma Bartolomeo Colleoni, que había realizado su maestro Andrea Verrocchio, mientras él terminaba en Florencia el cuadro Bautismo de Jesús. Supo entonces que el maestro había fallecido antes de dirigir la fundación en bronce de su escultura. Cuando permaneció en Venecia, solicitado como ingeniero naval, Leonardo recordó tal vez uno de sus juegos infantiles en el campo del abuelo Antonio. Le gustaba entonces echar al agua de los arroyos pequeñas cáscaras de nueces y observar cómo navegaban llevadas por la corriente. Para aumentar la potencia de la flota veneciana, propuso barcos sin necesidad de velas, sino movidos por remos múltiples colocados como ruedas laterales. Y también otros barcos, armados con cañones de gran calibre, escondidos debajo de techos que son articulados como puertas horizontales. Para dañar gravemente a la flota turca que ha ocupado Lepanto, Leonardo propone recurrir a buzos que perforen los cascos de los barcos enemigos y dibuja un traje con escafandra para respirar bajo del agua y con aletas, describiendo el invento con estas palabras: una coraza que haga de capuchón, chaleco, calza y un pequeño recipiente, un odre para poder orinar y el saco que proporcione el aire, con medio círculo de hierro, que lo mantenga separado del pecho. Y al buzo que sea descubierto y cerrado en una red, le aconseja: lleva un cuchillo que corte bien la red para que no quedes capturado en ella. Después de probar con éxito este invento en los canales de Venecia, Leonardo decidió no dar a conocer esta arma nueva. ¿Por qué? Escribió al respecto:
No se debe divulgar el sistema de permanecer bajo del agua para evitar que la maldad de los hombres se aproveche para hundir los barcos junto con los hombres que estén dentro de ellos. Es decir, Leonardo nos enseña que el arma secreta no puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabe que va a morir. El inventor dejó Venecia, después de una permanencia de muy pocos meses. Sí, Leonardo retiró sus inventos, las armas secretas que había proyectado para los venecianos, que debían enfrentar la invasión de los turcos. Poco después, se dijo que Leonardo era un traidor. ¿Por qué? Veamos por qué. En un archivo de Istambul se conserva una carta del embajador turco en Génova, fecha 3 de julio 1502, en el que se describe el proyecto de cierto puente entre Constantinopla y Pera, propuesto al sultán Bajazet II, el mismo sultán de la tropa invasora turca. Su autor, dice el documento, Leonardo Adlu Kiafir, o sea, Leonardo el infiel, Leonardo cristiano, infiel según los musulmanes. Se dijo entonces, Leonardo proyecta un puente para el enemigo, después de haber propuesto armas para los italianos. El puente no interesó mayormente, porque su forma estructural, justificada por la gran distancia entre las dos orillas, no tenía el aspecto de una arquitectura de estilos como se conocían tanto en Oriente como en Occidente. ¿Era un traidor? ¿Cómo juzgar a Leonardo? En 1492, Cristóbal Colón navegó hacia el poniente rumbo a Asia, confiando en este mapa que fue dibujado por el astrónomo y geógrafo Paolo Toscanelli, muy amigo de Leonardo. Poco después que Cristóbal Colón llega a América creyendo que había tocado tierra de Asia, otro italiano, Amerigo Vespucio, descubre que esa tierra no era Asia, era un continente nuevo. Continente que, habiendo sido reconocido por Amerigo Vespucio, se llamará América. Leonardo lo supo. ¿Hay algún comentario de Leonardo respecto a esta América, respecto a este mundo nuevo? Por supuesto que lo hay. ¿Qué escribió Leonardo al respecto? Los hombres que habitan en los dos hemisferios se encontrarán, se abrazarán, se hablarán, comprendiendo todos los diferentes idiomas. Para Leonardo, entonces, un veneciano, un turco y un habitante de esta tierra nueva están destinados a ser como una sola familia, una sola humanidad. Y dibujó este mapa. El río Po. El río Po es el río más grande de Italia. Nace en los Alpes y desemboca en el mar Adriático, con un enorme delta al sur de Venecia. Es el río también que recibe las aguas de los ríos de Lombardía, Adda, Ticino, los ríos que están en los dos lados de Milano. Con este río y con todos los que le llegan, Leonardo soñó en un sistema fluvial que comunicara regiones. Y también veremos en Francia países diferentes.
Este río que realmente generó en él las utopías de la comunicación fluvial. Este río era para Leonardo las fronteras geográficas naturales entre el norte, con Milán y Venecia, y el centro de Italia, con Florencia y Roma. Leonardo ha tenido una experiencia en Venecia. Proyectó armas secretas para defender la República Veneciana contra los turcos, pero no hubo guerra. Dejó Venecia en el año 1500, tenía 48 años. Tendrá después entonces una experiencia de la guerra personal. ¿Por qué? Vuelve a Florencia para dedicarse a un cuadro famoso que permitió al rey de Francia, la Sagrada Familia, que después será Sant'Anna, pero recibe noticia, el hijo del Papa, César Borja, por consejo de Maquiavelo, lo quiere contratar como ingeniero militar para guerra de verdad, guerra concretas. Y Leonardo acepta. ¿Acepta por qué? Es porque el documento que le entrega César Borja es increíble. La autoridad que le da Leonardo, dice así el documento: a nuestros lugartenientes, capitanes, oficiales, soldados y súbditos, a quienes es transmitida esta orden, ordenamos que a nuestro dilectísimo familiar, lo trata como familiar, arquitecto e ingenioso general Leonardo da Vinci, portador de la misma, sean dadas todas las facilidades para que pueda considerar los lugares y las fortalezas de nuestros estados. Con el título de ingeniero militar de César Borja, Leonardo debía proyectar y experimentar armas nuevas y también supervisar fortificaciones de la región de Romaña, que era propiedad del Papa Alejandro VI. Todos los dibujos son diferentes, con temas múltiples. Y prometió, por ejemplo, esta bombarda, que dispara proyectiles primero grandes, que después, a su vez, estallan en el aire y se multiplican en otro más chico, diciendo, puedo cubrir entonces un ejército enemigo de todos estos proyectiles. Y hizo el dibujo, no solamente como una escena artística, el dibujo también de los detalles de estos cañones. Lo que llamamos nosotros la ametralladora de Leonardo. Yo puedo colocar no un cañón, varios cañones en un prisma triangular que girando dispara continuamente por estas 12 bocas de fuego proyectiles, cantidad de proyectiles. Mientras se cargan algunos, se disparan otros. Sin embargo, él propuso también planos reguladores, como este de la ciudad de Imola. Digo plano regulador moderno, porque en su dibujo Leonardo distinguió las áreas urbanas por sus condiciones particulares de uso colectivo, permanente y de tránsito viario y fluvial. Y también secar pantanos por medio de canales, según sus mapas, como este. Cuando murió el Papa Alejandro VI en 1503, su hijo, César Borja, fue exiliado por el nuevo pontífice León X. Y Leonardo recuperó entonces su plena independencia. Dejó de servir para siempre a los señores hambrientos de fama, de poder y de riqueza. Las ambiciones.
¿Cuánto escribió Leonardo sobre las ambiciones humanas? Escribió: no ambiciones aquella riqueza que se puede perder. La virtud es nuestro bien verdadero y es el mejor premio para quien la posee. La virtud no se puede perder. Las riquezas materiales las posee siempre con temor y ellas se burlan de quien las tiene cuando las pierde. No digo solamente esto, insistió con varios textos sobre las ambiciones humanas. Otra más, a los ambiciosos que no se satisfacen con el beneficio de estar vivos ni con la belleza del mundo natural, les es dado como penitencia que ellos mismos torturen su propia existencia sin gozar con lo útil y con lo bello del mundo. Conclusión. ¿Cuál es entonces la máxima sabiduría? Lo dijo Leonardo. Quien no puede tener lo que desea, desea lo que puede. Esto es la economía verdadera que da paz. Las caricaturas que dibujó Leonardo no fueron solamente juegos gráficos, alterando caprichosamente las partes del rostro humano. Cuando él las hacía, quería mostrar los sentimientos secretos de personajes reales, hipócritas. En este caso, el poeta orgulloso es acompañado por unos oyentes ignorantes que se ríen de él sin saber de qué hablan. Este fue especialmente el periodo en que Leonardo traducía sus observaciones de los rostros de las personas ignorantes o soberbias en caricaturas que dejaran al desnudo el ser interior y secreto. Después de la experiencia como ingeniero militar al servicio de César Borja, Leonardo volvió a Florencia. Había sido llamado por su amigo Maquiavelo. En la ciudad que había echado a los Medici, había sido restaurada la República. Leonardo fue muy bien recibido por Pier Soderini, la máxima autoridad política del momento. Cuando Leonardo cumplió 51, 52 años en Florencia, en 1503, se encontró con Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando Leonardo estaba en Milán, había logrado la máxima fama. Era el nuevo ídolo de los florentinos, la gloria de Florencia. Y un anónimo de la época escribió este encuentro. Leonardo caminaba por la zona de Santa Trinita en compañía de Giovanni de Gavina, donde había reunidas varias personas honorables, las cuales discutían un texto de Dante Alighieri. Llamaron entonces a Leonardo y le pidieron que él aclarara este texto del poeta. Leonardo respetuosamente sabía que Miguel Ángel era experto en Dante Alighieri. Entonces le dijo: ¿por qué no le preguntan a Miguel Ángel, que está aquí y sabe muy bien lo que es la Divina Comedia de Dante? Y resulta entonces que Leonardo miró a Miguel Ángel esperando el comentario que iba a hacer este gran artista. Pero Miguel Ángel reaccionó de esta manera, delante de todo el mundo. Habla tú, Leonardo, que hiciste un dibujo de un caballo para fundirlo en bronce y no pudiste hacerlo y con vergüenza tuya lo abandonaste.
Pero Miguel Ángel se portó mal, porque sabía en el fondo que el bronce que necesitaba Leonardo, el conde Sforza no se lo entregó al escultor, lo entregó como donación a otro señor de otra ciudad para que hiciera cañones. Fue injusto Miguel Ángel. Leonardo nunca escribió nada contra Miguel Ángel, pero en verdad él sufrido, porque Miguel Ángel había ya realizado muchas obras importantes, entre las cuales la Pietà. ¿Es verdad o no que hubo una rivalidad? Yo creo que Leonardo no tenía ningún rival, no se interesaba, pero sí Miguel Ángel era una persona combativa, era violento a veces. Esto fue el encuentro de los grandes genios del Renacimiento. Resulta que la máxima autoridad, Pier Soderini, quiere alojar en el Palacio de Gobierno con su familia y entonces se debe mejorar todo lo que es el interior del palacio. Y piensa entonces, ¿por qué no encargamos a Miguel Ángel y a Leonardo dos grandes murales? Los grandes artistas de Florencia finalmente son confrontados. ¿Cuáles temas? ¿Cuáles temas? Los temas deberían realmente exaltar la potencia de los florentinos, dos batallas. Y a Leonardo le dice, tú puedes ilustrar la batalla de Anghiari, cuando nosotros florentinos le ganamos a los milaneses. ¿Dónde dibujará los estudios de esa batalla? Debía ser gigantesca, verme el lugar donde la pintó después. Es un espacio muy grande, enorme. Él ya realizaba algún estudio anatómico en el hospital de este lugar, de este convento, Santa María Novella, lo conocía. Y los frailes le dan todas las facilidades. Puede alojar en el convento. Pero él pide una sala grande. ¿Y cuál era la sala mayor del convento? ¿Cuál era la sala mayor? La sala llamada del Papa, donde el pontífice podía alojar cuando venía en Florencia. La sala del Papa, gigantesca. Y ahí Leonardo, con su discípulo, ensayó la técnica, hizo varios dibujos y finalmente el cartón, el dibujo definitivo. ¿Dónde? Ahí, en el segundo nivel de esta ala del patio. Todo eso era una sola sala donde alojaba el pontífice cuando llegaba a esta ciudad. Ahí Leonardo realizó el cartone de la batalla. 60 años antes, Piero della Francesca había realizado el mural de la batalla de Constantino contra Magencio. Los gestos de los combatientes están como paralizados para hacer detalles de una composición armónica, de formas y de colores diversos. Había escrito un riguroso tratado teórico sobre la representación geométrica de la realidad, fijando las normas de cómo pintarla en perspectiva. Su batalla fue el espectáculo de un mundo perfectamente ordenado, cuyos protagonistas, hombres y caballos, están detenidos en sus gestos como si fueran estatuas. Paolo Uccello también aprovechó el tema del combate como la oportunidad de dibujar en perspectiva matemática armaduras, lanzas, caballos. Su pintura de la batalla de San Romano fue para él un magnífico ejercicio de sus propios conocimientos de la geometría, pero siempre dirigidos por la fantasía libre.
Miguel Ángel quiso representar el episodio anterior de la batalla de Cascina, cuando los soldados florentinos se bañaban en el río por el fuerte calor dominante y fueron sorprendidos, casi desnudos y sin armas, por la tropa enemiga. El artista pudo dibujar entonces muchos cuerpos en las posturas más diversas y demostrar con ello que conocía a la perfección la anatomía humana, tanto como su rival Leonardo. En cambio, Leonardo quiso representar con realismo la acción violenta de una batalla. Los apuntes previos que vemos así lo demuestran. Dibujo maravilloso hizo. El dibujo definitivo del cartón fue expuesto aquí y fue dibujado y copiado por muchas personas. En el siglo siguiente, en el siglo XVII, Rubens viene del norte y quiere conocer dónde está el dibujo de Leonardo, de esa famosa batalla. Pero desgraciadamente, el cartón se perdió. No solo el suyo, también el que hizo Miguel Ángel. Las dos batallas entonces no dejaron rastro. Qué lástima, porque Leonardo la pintó, veremos, la pintó, pero la pintó equivocándose en la técnica. Leonardo decidió aplicar el texto de Plinio para secar la pintura. Y se equivocó. El anónimo Gadiano dejó escrito en qué consistió el error técnico del pintor. En la parte baja, donde el fuego llegaba, obtuvo los resultados deseados, pero en la parte alta, a causa de la gran distancia, el calor no llegó y la materia se escurrió entera. Años después, Giorgio Vasari, artista e historiador muy apreciado en Florencia, cubrió las huellas que habían quedado del mural de Leonardo y pintó encima escenas de otras batallas. Aprovechó las visiones anteriores del Da Vinci copiando o imitando las actitudes de los caballos y de los jinetes, dibujados por el maestro. Su amigo Maquiavelo apoyó su idea de canalizar el río Arno según este mapa. Cuando dibujó los planos del río Arno pensando en cómo canalizar sus aguas, Leonardo recordaba tal vez su juego infantil de recorrer los pequeños riachuelos que regaban los potreros en el campo de su abuelo. Las obras se iniciaron efectivamente el 22 de agosto de 1504, con el uso de máquinas excavadoras como esta. Sin embargo, fueron interrumpidas 2 meses después por el costo excesivo.
Los críticos Guicciardini y Vasari se rieron de ese proyecto de Leonardo y escribieron que, comía, el río se rió de quien pretendía darle órdenes. En Florencia el suelo urbano primitivo había subido de nivel con el pasar de los siglos. Con ello, los edificios medievales habían quedado algo más reducidos en sus propias bases. Leonardo propuso a las autoridades florentinas levantar el bautisterio, el edificio más antiguo de la ciudad, sobre una base nueva y con tecnologías pensadas por él, que habrían evitado posibles daños al edificio. Es aquí donde he podido contemplar el cuadro misterioso Virgen de las Rocas. Ahora he vuelto para tratar de descifrar el significado, o los dos significados, de otra pintura de Leonardo, Santa Ana, que se expone cerca de la anterior. El artista pintó 2 veces el mismo tema. De una Santa Ana ha quedado solamente el dibujo preparatorio, conservados en Londres. De la otra versión se ha perdido el dibujo definitivo, pero no el cuadro. Pintar el cuadro Santa Ana significó para Leonardo representar una escena ideal de la vida familiar. Una abuela y una madre que contemplan con amor al nieto y al hijo. Las 2 mujeres sonríen con tristeza porque saben que ese niño estaba destinado a ser inmolado en el futuro, así como lo está el corderito con el cual él juega en ese momento. Además, el cuadro no fue también un homenaje secreto de Leonardo a su abuela Lucía, a su madre Caterina. ¿Acaso él no jugaba también en la casa de su abuelo con ovejas y con corderitos? Vamos a ver ahora la Gioconda. En el año 1503, 1504, 1505, cuando Leonardo cumplió más de 50 años, después de haber vivido el periodo florentino, el periodo de Milán y la aventura de Venecia, él volverá a Florencia. Gran experiencia como pintor. Había realizado el cenáculo, la Virgen de la Roca, y tenía seguramente en sí el deseo de realizar una obra no muy grande, no de gran tema, pero una obra en la cual él pudiera realmente definir en qué consistía la pintura, en qué consistía pintar, cómo había que representar la naturaleza, este mundo real, y realizó este retrato, la tercera esposa de un tal Francesco del Giocondo, de ahí el nombre de la Gioconda. Leonardo había escrito varias cosas, ¿no? Lo principal, la luz que más me satisface es la luz del atardecer.
Mire ustedes cuando van por la calle de Florencia, escribió, miren la persona en esa luz crepuscular, mira cómo se pierden los contornos y cómo cada ser manifiesta más, revela su vida interior. Y entonces este retrato está sumergido en la penumbra del atardecer. La luz desciende desde lo alto, una luz, poca luz, sobre la frente, sobre el seno, y disminuye poco a poco hasta las 2 manos. El horizonte de las montañas, siempre presente ese horizonte, también se ha oscurecido. Además, apenas por debajo de la montaña un lago, un río, pero siguen existiendo las altas cumbres. Esto es el retrato, sí, de una persona real, por supuesto que sí, pero más que un retrato de una persona, es la ilustración de una teoría del arte. Escribió Leonardo, cuando andas por las calles en el atardecer con mal tiempo, fíjate en los rostros de los hombres y de las mujeres y mira cuánta gracia y dulzura hay en ello. ¿No te das cuenta que entre las bellezas humanas es el rostro hermosísimo lo que detiene a los transeúntes y no los ricos ornamentos? ¿Te has fijado que las mujeres de las montañas, vestidas con paños modestos y pobres, adquieren mayor belleza que aquellas otras que están adornadas con joyas? Todos los sentidos, al mismo tiempo que el ojo, quisieran gozarla, quisieran rivalizar con el ojo. Parece que la boca desearía asimilarla por medio de la alimentación. La oreja siente placer en oír sus bellezas. Los sentidos del tacto quisieran que les penetrase por todos sus poros. Y la nariz misma quisiera recibir el aire que ella de continuo respira. Caro Vittorio, questa che abbiamo visto ora è una strada più antica della Toscana. Pensa che già i romani la consideravano l'antica strada, una strada Vetus, quindi è una strada etrusca che non andava come la Cassia diritta verso Roma, ma toccava tutte le città dell'Etruria, che erano collegate tra di loro. La più importante Arezzo, poi Fiesole, e faceva tutto l'arco seguendo un po' la valle dell'Arno. Il paesaggio è molto simile a quello che deve aver visto Leonardo quando lo disegna, idealmente da una collina che potrebbe essere quella stessa, dove si vede sul fondo il lato destro, guardando il quadro della Gioconda, si vede quest'ansa del fiume che gira così, con un fondo di un ponte di 5 archi, perché uno era interrato probabilmente. Poi lui ha anche fatto un paesaggio ideale, cioè ha riprodotto un paesaggio che lo intrigava molto, che lo interessava molto, ha riprodotto quelle valli che vedremo più tardi, che sono il fondovalle, perché questo era un lago antico, e questo il fondovalle eroso ha formato come delle specie di colonne di sabbia compattata, di sassi, che era il fondo del lago, e lui ha riprodotto questo ansa del fiume e il ponte, avvicinando idealmente nel disegno questo pezzo che è invece a 20 km di distanza. Ma per lui era abbastanza facile, perché lui aveva un'immaginazione geografica che riusciva a vedere i paesaggi come se volasse con un aeroplano.
Antes de dejar Florencia, completó el Tratado del Vuelo de los Pájaros como el texto que debía fundamentar las formas de las futuras máquinas voladoras. Descartando las alas con plumas como modelos para sus máquinas voladoras, Leonardo eligió las del murciélago por ser membranas plegables. Junto con estudiar su estructura, quiso conocer el modo de vida de esos ejemplares y escribió: el murciélago, por su lujuria desenfrenada, no obedece a ningún modo natural de lujuria. Por el contrario, macho con macho, fémina con fémina, cuando se encuentren casualmente, practican juntos sus coitos. Retirado en Fiesole en el mes de marzo de 1506, junto con el técnico y amigo Francesco Amadori, Leonardo trató de hacer volar algunos de sus aparatos desde la cumbre del monte Cerceri. Escribió entonces una profecía: desde el monte que lleva el nombre del gran pájaro volará el pájaro famoso que llenará al mundo con su propia fama. Leonardo dejó Florencia, interesado exclusivamente en las tareas futuras que una vez más se había fijado él mismo. El 11 de mayo es elegido papa un hijo de Lorenzo de Medici, Giovanni, que toma el nombre de León X. El hermano del papa, Giuliano, invita a Roma Leonardo da Vinci. ¿Para qué? Para que investigue, estudie dentro del Vaticano. ¿Por qué? Es porque a Giuliano le interesan las ciencias. Leonardo efectivamente acepta y es alojado en el patio del Palazzo Vaticano llamado del Belvedere. Estaban pintando Miguel Ángel en la Capilla Sistina, Rafael la Festancia, y resulta que el gran genio Leonardo da Vinci, ¿qué hacía? No pintaba, no dibujaba, investigaba, como siempre, los fenómenos naturales. Antes de llegar a Roma, había ya notado qué le faltaba para completar su códice sobre la anatomía. Debía tratar más las formas y las posibles funciones del cerebro.
Además, representar con más detalles el organismo femenino y el feto en el útero. Estas últimas investigaciones le serían posibles en el Hospital de Santo Spirito. Giuliano le proporciona 2 ayudantes, los cuales en lugar de ayudarlo le hacen la vida imposible. Y Leonardo escribió un diario en Roma. ¿Y cómo habla de estos 2 ayudantes? Estos me han impedido estudiar anatomía, censurándome delante del Papa y también en el Hospital de Santo Spirito, donde Leonardo efectivamente, como lo hacía en cada ciudad, investigaba los cadáveres. Y también en el hospital, a causa de él, yo no puedo hacer un trabajo secreto, porque está siempre presente uno u otro detrás de mí. Los 2 escuchan todo lo que yo digo. Leonardo, sabiendo muy bien lo que decían de él, escribió en su diario lo siguiente: que dejen de hablar esos jueces, pues lo que yo hago es el modo de conocer al que da vida a tantas formas admirables, y es la manera justa de amar a tan grande Creador. Leonardo ama al autor de este maravilloso mundo natural y, para demostrar su amor, conoce esta criatura, las estudia y se asombra y las agradece. Esto es Leonardo espiritual, tan criticado.